Buenos días, tardes o noches, depende a qué hora nos oiga, vaya la redundancia, porque ahora nomás va a ser la voz por cuestiones de la cámara. Falló un poco, es una disculpa por eso, pero eso no quita que podamos compartir con usted la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo precisamente con usted la palabra de Dios. No vendemos nada, no pedimos nada. Simplemente si le interesa qué dice la Biblia, pues aquí está, no que es todo lo que enseña, pero es parte de lo que la palabra de Dios nos da para el diario vivir del creyente y del no creyente, la exhortación precisamente para salvación de su alma, ¿verdad? No de su cuerpo, de su alma. Invitamos, exhortamos, les pedimos escuchar. Es necesario, pero no es obligatorio. Si gusta, si quiere, si no, en su pleno derecho. Estamos viendo en el libro de Hebreos, vamos al capítulo 4, vamos a ver Hebreos capítulo 4, del 1 precisamente al 4, 4 versículos nada más. Y vamos a empezar como cada enseñanza o cada compartimiento de la palabra de Dios, que nos lea a ver si la palabra de Dios en la versión Reina Valera, versión precisamente antigua. Adelante, versículo, por favor. Hebreos 4, del 1 al 4 dice la palabra de Dios: temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Pero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aun acabadas las obras desde el principio del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Amén. El reposo de Dios y del creyente. Vale. Es el encabezado que tiene la Biblia de las Américas. El encabezado que tiene tu Biblia, ¿qué es? Dios reposó en el séptimo día. Bien. Oras, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer de esta mañana y el descanso de la noche, Señor. Y pues, Padre, gracias por darnos también a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti primeramente a poner esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía y guarda, y tú eres el que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos guiando, Señor, y por Padre, síguelos cuidando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor, y por Padre, que podamos entender lo que quieres de nosotros, Señor, y que sea de bendición para cada oyente, Señor. Igualmente, Señor, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos. Tú eres el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, Señor, y pues Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, gracias por tu gran misericordia y tu gran amor hacia nosotros, Señor. En esta mañana también te pedimos por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia y cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones de cada cosa, Señor, tú conoces las situaciones de cada persona y de cada familia, Señor, y de cada nación, y pues Padre, te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Tú eres el que trabaja ahí, Señor, y pues Padre, nomás te pedimos que les des guianza a cada uno de ellos, Señor. Gracias nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, nuevamente todo eso te lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, ahora si me lo permiten, vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Vemos que esta Biblia se acerca un poco más al griego en lo que está escrito la palabra de Dios al principio. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 1 al 4, dice así. El encabezado ya lo dijimos, reposo de Dios y del creyente. Dice el versículo 1, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado.
El 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Permítanme hacer una aclaración aquí nada más. La palabra fe no es la fe salvadora, es la fe de creer en lo que se nos está diciendo. No les aprovechó por no creer en la palabra que se les estaba, que oyeron, ¿eh? El versículo 3 dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Aunque, ¿qué dice? Perdón, dice, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Es ese? Perdón, me equivoqué. ¿No? ¿Qué dice? Perdón, el 4, ¿verdad? Es que leí el 3, pero me equivoqué. Dice, porque las que hemos creído entramos en ese reposo tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así he dicho en cierto lugar, acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Sí, es hasta ahí, diferente manera de decirlo, por el mismo significado, la misma finalidad. ¿De qué nos habla la palabra de Dios? De reposo. ¿Qué es reposo? Descanso, descansar, reposadamente, o sea, cómodamente. La palabra de Dios nos enseña que Dios reposó, no porque Dios se cansara, sino que lo deja como mandamiento, que era el día de reposo, que se tenía que llevar a cabo bajo la ley. No estamos bajo la gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera en el Antiguo Testamento, estábamos bajo la ley de Moisés, que le fue dada a Moisés. En el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia. Se respetaba el sábado porque fue el día en que Dios reposó de su labor de creación, ¿verdad? Y se le daba a la humanidad con un propósito de alabar y glorificar al Padre. Pero viene nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y no anula la ley, la cumple y viene a hacer su resurrección después de haber muerto en la cruz, en el madero, en domingo. En domingo. Es por eso que nosotros los domingos venimos, no porque estemos desobedeciendo la ley, simplemente la ley ya está cumplida. Y el que la cumplió murió y resucitó en domingo. Cada domingo venimos, cada primer día de la semana, que es el primer día de la semana, venimos a alabar, a glorificar, a darle gracias a Dios de todas sus bondades. Bien, pasamos pues a la enseñanza. Dice, ya pasamos en la Biblia, versión antigua, Reina Valera, que es donde con la Biblia que se predica, se acerca mucho más a lo escrito, ¿verdad? Dice el versículo 1 del capítulo 4. ¿Cómo dice, amiga? Dice la palabra de Dios, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Amén. Dice la palabra de Dios de esa manera, temamos, pero no es un temor de horror, de pánico, es un temor reverente, o sea, un respeto. ¿A quién? A Dios, con reverencia, con humillando nosotros mismos, como dice el Salmo 51, no recuerdo el versículo, dice que la ofrenda a Dios, no, algo así, sí, es con el corazón humillado o algo así. Salmo 51:17. A ver. Dice la palabra de Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, sí. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. ¿Qué no despreciará a Dios? Un corazón contrito y ¿qué más? Un corazón contrito y humillado. ¿Qué es el corazón? Con conocimiento, con entendimiento que tenemos que respetar quién es Dios. Padre, el Creador,
el yo soy. Aunque muchas de las veces, mucha gente dice, es que, no hay esques. Él nos creó a nosotros, diga lo que diga quien lo diga. No me voy a meter en cuestiones. Simple y sencillamente, Él creó ¿a quién? A la humanidad. En este mundo para que la humanidad viniera a vivir en ella. ¿Lo queremos entender? ¿Lo queremos creer? ¿O creemos la teoría de la evolución? Es más fácil creer la creación que la evolución. Es más fácil creer que Dios puso a Adán y Eva en un paraíso y de ahí vino la humanidad. Es decir, que vino de un mono, que vino de quién sabe dónde. Es mejor entender que Dios merece ese respeto, esa honra que debe el ser humano de dar. Pero es que no es a fuerzas, todo es voluntario. Por eso dice, nos llama al reposo. ¿Cuál reposo? Bien, vamos a ver estos versículos. Dice, temamos, pero no con terror ni pavor, sino con reverencia, un temor reverente. Pues quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. ¿Qué está diciendo? Que la promesa de Dios para el reposo está haciendo una comparación entre Israel entrando a la tierra prometida, la tierra que produce leche y miel, la tierra que había prometido Dios a Moisés cuando sacó a Israel de Egipto. En esos momentos podemos tomar a Egipto como ejemplo del mundo. Cuando Dios viene y rescata al ser humano del mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo, es lo que está sacándolo de esa esclavitud, donde estaba sometida por ¿quién? En Egipto por el faraón, en el mundo por el pecado. Por el pecado. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta de que se nos está diciendo, se nos está avisando, se nos está invitando, no forzando y a fuerzas. Porque es necesario que entendamos que temamos, respetemos a aquel que creó a la humanidad. No la humanidad lo creó a él, no. Él hizo al ser humano a su imagen. Pero desafortunadamente el ser humano se hace su Dios a la imagen de sí mismos. Y se olvidan del Creador. Y le faltan al respeto. Se olvidan de darle reverencia. Es que hay más dioses, sí, dice la palabra de Dios, y no recuerdo en qué versículo es, que como hay muchos que se dicen dioses en el cielo y en la tierra. Si nosotros leemos ese versículo, nos damos cuenta que en la misma palabra de Dios nos deja notar y entender de que hay muchos que se dicen dioses, con D chiquita, con D minúscula, y el Todopoderoso ¿con qué? Con D mayúscula. ¿Por qué esa advertencia? Muchas de las veces tenemos tanta ignorancia, y perdón, no estoy diciendo que somos ignorantes en todo, de la palabra de Dios. Nomás hablamos porque oímos, o porque alguien más dijo. ¿Lo oyaste? ¿Me lo lees? 1 Corintios 8:5 dice la palabra de Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Como hay muchos dioses y muchos... El siguiente versículo, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, de cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Fíjese bien, que como nos aclara la Biblia. No está diciendo no hay más dioses, sí hay muchos que se llaman dioses. Antiguamente los faraones, los reyes, se decían que eran dioses. En ese tiempo, el enemigo sabe que tenemos en nuestra mente. No que conoce nuestros pensamientos, pero saben por naturaleza cómo reaccionamos, cómo pensamos. Y tiene la capacidad, este ser, y todas sus huestes,
de convertirse, cambiar, presentarse de la forma que ellos quieran, como ellos quieran. ¿Qué estoy diciendo? Que la imaginación del ser humano, el enemigo lo complace. ¿Qué quieres ver? Que ¿cómo te figuras tú que es esto, que es lo otro? Y te lo pone enfrente. ¿Y qué ha pasado? Muchos han sacado personajes monstruosos y los llegan a ver. Se llega a notar. Hay muchas leyendas, hay muchos mitos, y ¿quién toma la forma de esas leyendas y de esos mitos? El mismo que toma la forma de los seres que van de este mundo al otro, que pasan a otra nueva vida. Pero ¿quién tiene esa capacidad de presentarse exactamente como aquel pariente, aquel familiar, aquel amigo? Precisamente aquel que se disfraza, aquel que se puede disfrazar de ángel de luz, y sus ministros también. Es que es necesario que entendamos que debemos tener bien puesta nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra confianza en aquel que el Padre lo envió para que fuera ¿qué? La salvación o el Salvador del mundo. Y podemos ver Juan 3:17, que dice: no envió Dios a su Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por en la primera venida. ¿Y qué hizo? Precisamente, si tenemos todo ese conocimiento, hemos entendido realmente qué es la salvación, de qué y por qué, y para qué somos salvos. Cada ser humano, cuando nacemos, tenemos un propósito divino, pero el desarrollarlo o no depende de cada persona. Todos somos en este mundo probados, pasados por situaciones. A muchos les gusta porque son ricos. Dios mismo usa la riqueza para probar los corazones de aquellas personas. La pobreza para probar los corazones de cada persona. Cada situación que pasa el ser humano en este mundo es con un propósito de preparación para la vida eterna. Ahí en Hechos, que dice que con muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de Dios. A ver, si me lo lees. Hechos 14:22 dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias, amiga. No es que vamos a estar sufre y sufre. No, Dios nos presenta o permite que seamos tentados, que seamos probados cada día, para que vayamos madurando, para que vayamos conociendo, para que vayamos entendiendo cuál es el propósito de Dios para el ser humano en este mundo. No es para que me haga millonario, porque ¿qué te vas a llevar? O simple y sencillamente, ¿qué puede cambiarte con que tengas millones? Tu cuerpo sigue siendo lo mismo, humano, de carne y hueso. Comes por la boca, respiras por la nariz, oyes por los oídos, ves por la boca y todo lo demás del cuerpo. ¿Qué cambia? La actitud de la persona. Por eso la Biblia nos habla de los ricos muchas veces no entran al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tienen su mente en la riqueza y su Dios es la riqueza. Por eso que entendamos que estemos firmes y entendamos qué es lo que nos enseña la palabra. ¿Las riquezas son malas? No, no son malas. El ser humano las vuelve malas porque se hincha la gente, se infla. Comenzamos a ver a los demás como poca cosa, como el pordiosero que anda en la calle, como el rico que está sentado en sus riquezas, como el que tiene sus negocios. Todos somos seres humanos. En una o en otra manera, nos guste o no nos guste, todos vamos a ir a parar. ¿A dónde? A la tierra. Porque de la tierra fuiste tomado, a la tierra volverá a tu cuerpo. ¿Qué es lo que va a dar cuentas? El alma de cada persona. ¿Cuál es el propósito de esto? De que nos afirmemos de que es la salvación de nuestra alma, de nuestro ser verdadero. Esto es pasajero. Este cuerpo es una coraza
que es simple y sencillamente permitida que la tengamos para que seamos probados, para que seamos preparados, para que tomemos una decisión, porque Dios no es arbitrario. Dios tiene una democracia divina, por decirlo de alguna manera, donde el ser humano tiene derecho a opinar, a decidir por sí mismo. Dios no forza a nadie, pero Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedamos a salvación. Por eso nos habla del reposo. ¿Cuál es el reposo de qué? De esas tribulaciones, de este vivir en este mundo. ¿Cuándo encuentras la paz? Cuando has conocido y entendido que solamente en Cristo Jesús hay paz para el creyente, que es el medio que Dios estableció por medio de su amor para el ser humano. Dice ahí en Hebreos 12:15, hablando de la firmeza que debe tener el creyente. Dice la palabra de Dios, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos serán contaminados. Y por ella muchos se han contaminado. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Mirando bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz, ¿qué es raíz de amargura? ¿Qué es la raíz de amargura? Todo aquello que nos molesta, que nos hace sufrir. Hay ese resentimiento. Es que me hizo, pero cuando hay paz con Dios, que tenemos esa paz, y digo tenemos porque la hay, nos olvidamos de lo que nos hacen los demás. Y dice la Biblia, no pagues mal por mal, paga un mal con un bien. Pero estamos dispuestos a hacerlo. Ese es donde debemos tener nuestra fe, nuestra confianza, que Dios sabe lo que está haciendo con cada ser humano. Ahora, si el ser humano se deja moldear, qué bendición. Pero no es a fuerzas. Ahí en Romanos 8:28 que estamos siendo formados a la imagen de... Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito. ¿Qué está haciendo? Gracias, mija. Ahí en Filipenses 1:6 está formando a la imagen de su Hijo en cada ser humano que decide seguir a Cristo, que ha entendido que solamente en Cristo está la salvación de su alma y la de todo ser humano, si lo quiere. ¿A fuerzas? No. Dice la palabra de Dios, confiando de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Que el que comenzó la obra en cada uno, así dice. Confiando en esto, que el que comenzó la obra en cada uno, la terminará. Pero ¿en qué forma la va a terminar? Pablo enseñaba antes a los demás. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Pablo? De enseñar todo eso. De que Dios lo envió a él a predicar el evangelio de las buenas nuevas. Pero ¿qué pasó? Que muchas veces nos rebelamos, no queremos entender. Dice, por tanto temamos, o sea, respetemos aquello que Dios nos ha mandado. Cuando los creyentes fíjese bien, los creyentes son desobedientes o somos desobedientes, ¿qué es lo que pasa? Incrédulos. Cuando pues, somos así, desobedientes, ¿por qué somos desobedientes? Porque no creemos en la palabra de Dios. Porque no creemos todo lo que nos dice la palabra de Dios. Podemos decir somos cristianos, pero si eso no me convence, no está de acuerdo a mí, lo que yo quiero, no lo creo. ¿Y qué pasa con ese pensamiento? ¿Quién está trabajando ahí? ¿Quién está obrando ahí? Porque dice Efesios 6:12, ¿qué es lo que nos dice Efesios 6:12? Y son versículos que ya conocemos, lo hemos hablado mucho. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Fíjese bien, no tenemos lucha. Cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios, le damos entrada al enemigo para que él obre y nos diga, ¿te crees eso? Hombre, son mentiras. Estos fanáticos, estos religiosos. Mira,
No estoy predicando ninguna religión, estoy predicando la palabra de Dios. Yo no la escribí. Todo lo que te estoy diciendo viene en la palabra de Dios. ¿Qué dice Gálatas 5, 8 y 9? Dice la palabra de Dios, esta persuasión no es de aquel que os llama, un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Un poco de levadura, porque esto que te estoy diciendo, si no estás bien fundamentado, gracias amigo, te van a mover, te van a sacar debajo de la gracia de Dios con cualquier argumento, con cualquier falsa doctrina. La Biblia nos habla de todo, pero le hacemos caso. La Biblia nos exhorta en muchas maneras. Ponemos atención, nos invita, no nos exige, no nos forza, no nos pide nada, más que pongamos atención a la palabra de Dios. El predicador, el pastor que es llamado a predicar, o el siervo que es llamado a predicar la palabra de Dios, hasta debajo de un árbol predica. Donde quiera. El oyente que verdaderamente oye la palabra de Dios, como dice Romanos, que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Porque sin fe no hay nada. Si no, no basta decir, yo creo en Dios. Yo creo en Jesucristo, Diosito. Ni es Diosito, ni nomás es creer. Es Dios, el Todopoderoso. Y no nomás creer en Dios, sino creerle a Dios. Y creer en su Hijo, creerle a su Hijo Jesucristo. De que vino a darnos vida eterna en Él. Por eso dice Romanos 5.8. ¿Qué dice Romanos 5.8? Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero es decisión de cada quien. Muchas de las veces como cristianos, ay, poquito, uno al año no hace daño, ¿no? Hace más el daño que tú te imaginas. Poca levadura, le usa toda la masa. Bajo la ley, fallabas en un punto y fallabas en todos. Y aquí, poca levadura, el Nuevo Testamento, le usa toda la masa. No pasa nada, sí pasa, en el momento no pasará, pero en el futuro vamos a ver. ¿Qué es la advertencia? Busca entender, comprender, analizar, no nada más hablar, por contradecir, por verme importante, sino analizar, buscar, escudriñar la palabra de Dios. Todo esto está escrito en la Biblia, no es una invención mía ni de nadie de aquí. Simple y sencillamente quieres, búscale, se te exhorta, se te dice, se te enseña. ¿Quieres oír? Qué bueno. ¿No quieres oír? Cumplo con mi deber, o cumplimos con nuestro deber de compartir la palabra de Dios. Lo demás es cuestión de cada quien. ¿Qué dice el versículo 2 de Hebreos 4:2? Dice la palabra de Dios, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Amén. Porque no hubo esa disposición de poner atención. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El mismo evangelio que se les predicó a los demás es el mismo evangelio que se está predicando ahora. Pero la cuestión es, ¿lo quieres? Como en el pasado, como en el presente y como en el futuro. La palabra de Dios está ahí para la salvación del alma, pero ¿la quieres? Son exhortaciones. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 2:13? Dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, que obra en vosotros los que creísteis. Amén. Podemos resumir, gracias, este versículo diciendo, los que creísteis, ¿quién? ¿De qué? De todo lo que se leyó, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios, sin cesar, todo el tiempo, habiendo recibido la palabra de Dios, oíste de nosotros, recibiste no palabra de hombre. No es
que le escribió un hombre nada más. Fueron hombres ciertamente como instrumentos de qué, del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña todo esto. ¿Dónde lo dice? Según Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Amén. ¿Hasta ahí? Fíjese bien el uso de la palabra de Dios. Estamos regañando, estamos criticando, no estamos redarguyendo, estamos exhortando, estamos enseñando y aprendiendo. Y es para mí también, primeramente para mí y luego para compartirlo con los que oyen. Por eso dice, no recibiste palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios que obra en vosotros lo que creísteis. Todo creyente, todo ser humano creyente, seguidor de Cristo, cristiano, verdadero, no se le ha predicado palabra de hombre. Si alguien está predicando otra cosa que la palabra de Dios, no digas que no le ha amanecido. Aquí no habla de que dame el dinero. Obviamente que cada uno, como dice, no me acuerdo, Corintios 9:6, me parece, cada uno dé como proponga en su corazón. Si el que no contribuye, a ver, si lo hay así, ¿sabes cuál es? ¿Verdad? Adelante. Según de Corintios 9:7 dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Amén. Dios ama, gracias amiga. Dios ama al que de corazón va a dar algo para su obra, para su ministerio. Muchos es que los pastores, no digo que no, y no nomás los pastores, la mayoría. Pero cuando se les habla la palabra de Dios, nadie quiere oírla. Nadie quiere escucharla. Esos. ¿Para qué? La palabra de Dios nos está diciendo que si eres salvo, si verdaderamente es que yo el diezmo, eso no te salva. Estás llevando a cabo parte de la obra que Dios nos dice, dame, hijo mío, pero antes que cualquier cosa, dame tu corazón. Dame tu corazón, porque entregando nuestro ser a Todopoderoso, podemos llegar a entender, como dice 1 Corintios 2:14, y ya lo hemos leído muchas veces, pero hay que repetirlo para que se entienda por qué, cuál es el propósito de las predicaciones. ¿Lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Gracias, amigo. Son locura para los incrédulos, son locura para los que andan con raíces de amargura y pueden contaminar a todo un templo, a toda una iglesia, perdón. ¿Por qué? Porque empieza por uno, que el pastor, es que el hermano, es que nomás ellos, es que no. Si vas al templo como iglesia, tu deber es escuchar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Lo demás, déjaselo al Señor, porque son cosas del Señor. No queramos ir más allá de lo que Dios nos permite entender, porque estamos revelándonos a lo que Él ha decidido que nos va a declarar. Deuteronomio 29:29. ¿Por qué voy ahí al Antiguo Testamento? Bueno, es que ahí nos dice muy claro algo muy importante y debemos entender para no andar trasculcando cosas que Dios no quiere. Dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Gracias, amigo. Para que cumplamos las palabras de esta ley. Todas nos son reveladas ¿en qué? En la Biblia. Es que escribieron hombres, ya vimos en que ciertamente. ¿Quién escribió? Pero inspirados por quién, guiados por quién, por el Espíritu Santo. Por eso es necesario que entendamos lo que dice 1 Corintios 2:14. Se tiene que entender espiritualmente, porque es espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios no es un ser humano.
Dios creó a la humanidad y hizo un cuerpo para venir a ofrecerlo en sacrificio por todo el ser humano. Pero lo quieres, pues repito, es decisión de cada quien. No tienes que... Si tú lo crees, qué bueno. Si no lo crees, pues bueno. ¿Qué dice Marcos 9:23? Dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Gracias, mija. Si puedes creer, al que cree todo lo es posible. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Y allí en Romanos 8 también hay un versículo que no recuerdo cuál es, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Si me lo confirma nada más, ¿por qué pido que lo confirme? Porque esa es la Biblia. No es nada más hablarlo. ¿No lo tienes? Romanos 8:28. Romanos 8:28. ¿Cómo dice ahí en la Biblia? Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Gracias, amiga. Esa última frase, ¿cómo qué? ¿Cómo lo dijo? Como lo que los propósitos A son. los que conforme al propósito son llamados. A los que conforme al propósito son llamados. Volvemos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién llamó? ¿A quién está llamando? A todos los seres humanos. El mundo no es el globo terrenal. El mundo es el ser humano no creyente. Nosotros somos la iglesia. Los que hemos creído, hemos entendido. Y por ese entendimiento debemos estar bien firmes, de no movernos precisamente de aquel que nos ha amado y enviado a su Hijo por morir por nosotros, por nuestros pecados. Eso nada más en Jesús hay redención. Porque Juan 14:6 lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. No así, pero lo parafraseando, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Juan 14:6 lo podemos encontrar. Puedes creer, al que cree, todo lo es que posible. ¿Verdad? El versículo 3, ¿qué nos dice? Hebreos 4:3 dice la palabra de Dios, pero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aun acabadas las obras desde el principio del mundo. Amén, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Desde ese momento sabemos que todo, cuando Israel fue sacado de Egipto, los que andaban en el desierto por 40 años renegaron, se rebelaron contra Dios, y todos los de 20 años para arriba perecieron en el desierto. A eso se refiere que no entrarán a mi reposo. Pero es una comparación en este tiempo, que si Dios nos ha sacado del Egipto de estos tiempos, del mundo, no hay un propósito para el ser humano, para que entremos al reposo, a su reposo. ¿A quién da ese reposo? Pues tendremos que investigar, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 95:11? Dice la palabra de Dios, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Gracias, mija. Por tanto, juré en mi furor, en mi ira. Y más abajo podemos encontrar en Hebreos 3:11 y 12. Dice la palabra de Dios, juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Gracias, mija. La Biblia nos habla de la incredulidad, pero ¿qué es la incredulidad? Sabemos que es no creer. Soy incrédulo, sí, pero ¿qué más es espiritualmente? Es un espíritu que está ahí. Un espíritu inmundo, dice allá en Mateo 12:43. Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre o del ser humano, anda por... Pero los otros dos versículos nos enseñan el no recibir a Cristo, el no aceptar su palabra. ¿Qué es lo que pasa cuando viene la palabra de Dios? Como dice
Romanos 10:17 me parece, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La oímos y el espíritu del mundo sale, el espíritu de incredulidad, para que pueda obrar el Espíritu Santo en nuestro ser y nos deje entender que solamente en Cristo está la salvación de nuestra alma, que se busca lo espiritual, que es lo eterno, no lo terrenal. Con esto se está buscando la inmortalidad del alma que tiene por Dios mismo. Muchas veces cuando se habla de la ira de Dios, se puede preguntar, ¿en dónde está presentada la ira de Dios? En el infierno, en el lago de fuego. Allí es la ira de Dios. Apartados, alejados de Dios, muertos. Porque la muerte no es lo mismo significado, lo he dicho y lo repito, en la Biblia, que lo terrenal. La muerte física es una. Este cuerpo aquí se queda, fue tomado de la tierra, aquí se queda. El alma es la que va a dar cuentas. ¿Quién? Lo que estamos dentro de este cuerpo. Cada uno tenemos alma. El espíritu regresa a Dios que lo dio. ¿Cuál espíritu? El espíritu de vida. Este cuerpo cuando se separa del alma, el alma va a ir a dar cuentas. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Dice la palabra de Dios, y es de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Como está establecido a los seres humanos, parafraseando el versículo, que mueran una vez y después al juicio. Pero lo entendemos, bueno. El pecado ciega el entendimiento del ser humano. El pecado es un velo que no deja ver al ser humano lo espiritual. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí en Romanos 7:11? Dice la palabra de Dios, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. Estaba muerto Pablo, gracias. Obviamente que está hablando de lo espiritual, me mató espiritualmente, me separó de Dios, me alejó de Dios. El pecado es constante, el pecado engaña, el pecado es lo peor que le puede pasar al ser humano, pero el salir de él es del ser humano, el querer separarse para Dios, el buscar a Dios, el creer, no nomás en creer en Cristo, el creer y creerle a Cristo, que es el Hijo de Dios, nos lleva a tener la capacidad de poder discernir o entender lo espiritual, porque de esa manera viene el Espíritu Santo a morar en cada creyente. Y tenemos la capacidad de entender lo que la palabra de Dios nos dice. De otra manera, hablamos por hablar, criticamos por criticar o juzgamos por juzgar. Pero realmente no estamos haciendo nada. Versículo 4, ¿qué dice? Hebreos 4:4 dice la palabra de Dios, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Amén. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo y reposó el día séptimo, día de toda su obra que había hecho. Génesis 2:2. Dice la palabra de Dios, y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Amén. Ya había trabajado, gracias, ya había elaborado o había hecho la obra por 6 días. ¿Y qué dice Éxodo 20:11? Dice la palabra de Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. El sábado lo bendijo, el día de reposo, y lo santificó, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que cuando Dios terminó la obra, toda, reposó. Pero no porque se cansó, sino simple y sencillamente porque terminó la obra y la santificó, la separó, la apartó, la puso para que fuera obedecido. Pero ¿qué pasó? Viene nuestro Señor Jesucristo para la iglesia y resucita el domingo. Y el mismo Jesús, el mismo Señor, es que tiene la capacidad, y ha tenido la capacidad de cambiar los mandamientos. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo
Juan 1:1 que nos dice, y ya lo hemos visto muchas veces, pero vale por repetirlo, ya me lo terminamos. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén, y el verbo era Dios. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que si estamos en Cristo Jesús, estamos bien cimentados. Si hemos entendido que la ley es una cosa y la gracia es otra, porque hay un versículo que dice, no vine a quitar, no vine a abrogar, vine a cumplir la ley. Y Él nos está diciendo, mira, yo cumplí la ley, no la quité. La ley está vigente para aquellos que no creen. ¿Por qué? Porque no están bajo la gracia, que dice allí en Gálatas 5:4. Dice la palabra de Dios, vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Por la ley de la ley, ¿habéis qué? Caído. Vacíos sois de Cristo. ¿Por qué? Porque nos aferramos, gracias a estar bajo la ley. Es que yo o no creo nada de eso. ¿A dónde nos lleva no creer en la palabra de Dios? A estar bajo la ley. Quiéranos o no quiéranos, ¿estamos en la gracia o estamos bajo la ley? Y nos está diciendo, mira, envía a mi hijo por esto y para esto. Y el mismo Señor, repito, nos dice, no vine a abrogar, vine a cumplir la ley. Porque ningún ser humano podría haberla cumplido más de aquel cuerpo que Dios preparó para que viniera a ser presentado en sacrificio para remisión de pecados de toda la humanidad. ¿Pero lo quieres? ¿Qué dice Deuteronomio 29:18? Dice la palabra de Dios, quizá habrá entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se vuelva a huir de con Jehová nuestro Dios, por andar a servir a los dioses de aquellas gentes. Quizás habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Ok. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que pasa realmente cuando el ser humano dice, no me interesa Dios? No me importa que me mande a donde quiera, yo voy a ir a donde yo quiera. Tienes razón, vas a ir a donde tú quieras, porque tú decides a dónde ir. Pero la palabra de Dios nos dice aquí que ya vimos que hay muchos que se llaman dioses, ya vimos, hay otro versículo, ¿por qué es todo esto? Allá en, ¿qué es? 1 Corintios 4:4, el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4. ¿Por qué es todo esto? Porque el enemigo es poderoso. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén, gracias. Dice, habrá entre vosotros, leyendo el Deuteronomio 29:18, las últimas frases, habrá entre vosotros raíces que echen veneno y ajenjo. ¿A qué vino el enemigo? ¿A qué vino? A matar, a robar. Ahí en, ¿qué es Juan 10:10? Me parece, o Romanos, que vino a matar y a robar. Adelante. Juan 10:10 dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén, dice el Señor, he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia, vida eterna. Por eso vivimos ahí en Juan 3:17 que dice, Dios envió a su Hijo no para que juzgara al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está la salvación del ser humano, no para tu cuerpo, pero sí para tu alma. Que tu cuerpo recibe bendiciones, porque es claro que sí. Nos dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Este cuerpo, pues tenemos que respetar este cuerpo, si somos templo del Espíritu Santo. ¿Hay maneras de entender la palabra de Dios? Sí, hay maneras. Dios nos habla para que entendamos, sí, y nos deja muy claro, pero depende de cada uno quererlo hacer, entender o no. Eso es de cada uno. Por eso la invitación que hace Jesús allá en Mateo 11:28-29. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, gracias amiga, venid a mí todos.
Todos. ¿Cuáles todos? Todos los que estáis trabajados y cansados. Dios no eligió a unos y a otros no. La salvación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo no se vende. Es gratis. No se está pidiendo nada a cambio, nomás que se entienda que tu alma es la que está en peligro de muerte. Es decisión de cada quien. Dios pone dos caminos. El de la vida, como se lo dijo a Israel, y el de la muerte. El pueblo o el ser humano decide para dónde, para abajo o para arriba. Cada uno. Por último, en Proverbios, ¿cuál es el que dice alejarnos del infierno abajo? El camino de la vida es hacia arriba. Proverbios. A ver si me lo hallas, por favor. Y con este cerramos. Proverbios 15:24 dice la palabra de Dios: el camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del infierno abajo. Gracias. Dios ha preparado todo. Y nos advierte, y nos dice, y nos aclara. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay muchos caminos? No. Por eso dijo el Señor ahí en Juan 14:6, ya lo hemos dicho y lo repetimos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El camino está preparado, pero también hay camino para abajo, así como hay para arriba. Tú decides qué camino escoges. Tú decides como creyente o como no creyente qué es lo que quieres hacer con tu alma. Porque tu vida tiene un límite. Para nosotros es mucho 70, 80, 90, 100 años. Para Dios es un parpadeo de Él. Porque Él no está sometido al tiempo. El tiempo está sometido a Dios. El que tiene poco tiempo para analizar, porque estamos aquí de pasada en este mundo, es el ser humano. ¿Quieres que tu alma sea salva? Pues Cristo es el camino. Aceptar a Cristo es aceptar su vida eterna. Aceptar a Cristo es aceptar al Padre, a su Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad. Pero eso depende de cada quien. Muchos estudios, sí, nos pueden enseñar. Ok. Nos pueden enseñar o podemos aprender medicina, arquitectura, licenciatura, leyes. Pero la palabra de Dios nos enseña el camino a la vida eterna. ¿Lo quieres? Depende de ti. Es que no es a fuerzas. Explicamos, predicamos, exhortamos, invitamos, pero es de cada quien. Oremos y nos despedimos, porque es necesario que se dijera lo que se dijo. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre, porque pues Padre, tu bondad es grande, tu paciencia. Ayúdanos más en estos momentos, Señor, en estas situaciones del mundo. Te pedimos por este país y por todos los demás. En especial en este tiempo te pedimos por todas aquellas personas que están en este país por sus estatutos legales, que no tienen sus papeles, no tienen sus Padre, su situación definida en este país. Sé con ellos, fortalécelos, cuídalos y guárdalos. Tenemos que mirar también a Israel, a Irán, a Rusia, a Ucrania, a estos países, Padre, que no nos sorprende porque tu palabra nos dice que habrá guerras y rumores de guerras. Pero como seres humanos, Señor, nos dolemos y pues pedimos por los más débiles, porque ¿qué podemos hacer? Nosotros nada, pero para ti no hay nada imposible. Bendice a mis hermanos, donde quiera que estén, llevando servicio a tus siervos, sé con tus misioneros, sé con cada persona, ser humano que esté involucrado en tu ministerio. Bendícelos y prospéralos, sé con los misioneros, con aquellos que dejando la comodidad de su hogar, parten fuera a predicar tu palabra. Sé con ellos y sé con nosotros. Bendice tu casa de oración, bendice tu palabra y a los oyentes. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.